El Bayer Leverkusen ha conseguido salir vivo y con un punto del Allianz Arena gracias a un tanto en el último minuto de Ezequiel Palacios. Vamos a analizar y a repasar todo lo que nos ha dejado uno de los encuentros más importantes que teníamos este fin de semana en el panorama de fútbol europeo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Bayer y Bayer Leverkusen llegaban a esta jornada 4 de la Bundesliga como dos de los 6 equipos del panorama o de las principales ligas europeas que habían sido capaces de ganar todos los partidos de su liga. Un partido además también importante, obviamente la vuelta de Xabi Alonso a la que fue una vez su estadio, el equipo que puede intentar pelear por el título esta temporada, por el título de Alemania con el Bayern, muchos alicientes para un encuentro entre dos grandes conjuntos que finalmente ha terminado con reparto de puntos, con un 2-2 final que, bueno, pues ha llegado después de un error bastante grave, muy grave, y la verdad es que bastante difícil de entender por parte de Alphonso Davies, que en el último minuto, en una acción sin peligro, con un jugador de espaldas prácticamente fuera del área, se lo ha llevado por delante, le ha pegado una patada en el gemelo a Jonas Hoffmann y eso ha permitido a Ezequiel Palacios definitivamente poner el 2-2 gracias a un lanzamiento de penalti que Sven Ulreich ha llegado a tocar pero que no ha podido despejar. Al final, reparto de puntos para mí merecido, un punto para el Bayern, un punto para el Bayer Leverkusen, el equipo de Xabi Alonso, en un encuentro que ha tenido muchas ocasiones para ambos equipos, con tramos muy diferentes. Una primera parte marcada por un dominio inicial del Bayern con el gol de Harry Kane, que después ha ido cambiando, y un segundo tiempo totalmente, bueno, pues opuesto, en el que ha habido muy pocas ocasiones, pero en el que, bueno, pues ambos equipos han tenido oportunidad para adelantarse en el marcador. Finalmente, en el tramo final lo ha hecho el Bayern, y ese error muy importante de Alphonso Davies es lo que ha permitido a los visitantes llevarse un empate a 2 muy valioso de un Allianz Arena en el que yo he visto a un Bayern con dudas, sobre todo en el aspecto defensivo, y que esta semana también va a afrontar un duelo muy importante en su temporada. Bueno, pues en este arranque va a tener bueno, pues ese partido en la primera jornada de la Champions League ante el Manchester United, así que 2 pruebas consecutivas de nivel ante el Bayer Leverkusen y ante el Manchester United jugando como local para el conjunto alemán, que ya sabéis que, bueno, pues en las últimas semanas, con el tema del sorteo de la Champions League, se está hablando mucho de quiénes son los favoritos, los candidatos a ganar la orejona esta temporada, y a mí el Bayern ya lo hacía, bueno, pues después del sorteo. Me parece un equipo que deja dudas importantes en el aspecto defensivo, falla mucho en la transición, los jugadores, sobre todo Leroy Sané, es increíble lo poco que corre hacia atrás. También he visto a un Thomas Müller muy lejos del recorrido y del esfuerzo que solía hacer este jugador, líneas muy separadas, demasiadas acciones defensivas al límite en el 1 contra 1 para salvar situaciones claras de gol del equipo rival. Por lo tanto, yo he visto un Bayern que me ha dejado sinceramente bastantes dudas, pero vamos a ir repasándolo absolutamente todo a lo largo de este vídeo, en el que, como os digo, vamos a analizar el encuentro, os voy a dar quién han sido para mí los mejores jugadores y vamos a hablar un poquito de esas dudas del Bayern en el aspecto defensivo. Lo primero, como siempre, además de recordaros que me ayuda muchísimo que apoyéis el canal dejando vuestra suscripción y dejando también vuestra opinión en comentarios, bueno, pues echarle un vistazo rápido a las alineaciones. En el Bayern, la gran novedad era que Konrad Laimer partía como lateral derecho titular en vez de Marragui, que había sido bueno, pues el indiscutible en esa posición en este comienzo de la Bundesliga. Ha querido Thomas Tuchel, bueno, pues apostar por un hombre de confianza en esa línea de 3 mediapuntas, con Gnabry, con Müller, con Leroy Sané, lo habitual esta temporada, o en el inicio, sobre todo en los 2 últimos encuentros, donde Musiala ya se había quedado en el banquillo, mientras que en el Bayer Leverkusen su 11 habitual, el que ha utilizado en las 3 jornadas previas de Bundesliga, menos que Robert Andrich, el mediocentro, bueno, pues partía como titular, y el que se quedaba en el banquillo era Ezequiel Palacios, que ha entrado al descanso. Vamos a comenzar repasando lo que ha ocurrido en el partido, con un Bayern que en los primeros 20 minutos para mí ha sido superior al Bayer Leverkusen. El equipo de Xabi Alonso era incapaz
de recuperar el balón, cuando lo hacía siempre estaba muy cerca de su portería, un Bayer Leverkusen que ha comenzado defendiendo en un 5-2-3, pero que bueno, se convertía constantemente en un 5-4-1 que estaba muy cerca de su área porque el Bayern estaba muy cómodo moviendo el balón, llegando sobre todo por banda, y bueno, pues en una de esas acciones, en una de las pocas en las que el Bayer Leverkusen ha intentado salir jugando desde atrás, bueno, pues creo que ha sido Kusunu o Tapsova, ahora mismo no lo recuerdo, pero perdonadme, ha intentado arriesgar de más y eso al final ha terminado en una pérdida que ha provocado un córner a favor para el Bayern, y Harry Kane en el segundo palo, aprovechando a la perfección un mal despeje de Tapsova, una prolongación que el delantero inglés ha utilizado para rematar totalmente solo a puerta vacía en el segundo palo, ¿no? Un Bayer Leverkusen que hasta el momento ha encajado, o hasta ese momento había encajado 4 goles en la Bundesliga, todos ellos en acciones a balón parado, sin duda un aspecto muy importante del juego y a corregir por parte de Xabi Alonso. Como os digo, hasta el minuto 20 hemos visto un Bayern claramente superior. Es cierto que le estaban faltando ocasiones, estaba teniendo mucho control, mucha posesión, estaba encerrando al equipo rival cerca de su área. El Bayer Leverkusen era incapaz de mantener el balón, incapaz de mantener posesiones en campo del equipo de Thomas Tuchel, pero es cierto que el Bayern tampoco estaba generando ocasiones tan claras como para haber podido sumar un 2-0 sin necesitar una gran acción individual, porque como os digo, no estaba siendo capaz de crear ocasiones claras después de la que había materializado Harry Kane. A partir del minuto 20 ha habido una consecución de, bueno, pues 3 jugadas seguidas en las que el Bayer Leverkusen ha comenzado a acercarse, un contraataque, la siguiente un ataque por banda derecha en el que le coge la espalda Alphonso Davies, un centro entre el portero y la línea defensiva que se pasea y al que no llega Florian Wirtz, y también una acción en la que, bueno, pues Boniface se marcha y al final Kim Min-jae termina salvando con un bloqueo espectacular, una ocasión muy clara para el Bayer Leverkusen, pero en esa misma acción, en esa continuación en el córner ha llegado, bueno, pues un rebote y una falta en la frontal del área sobre un Alejandro Grimaldo que, bueno, pues que ha lucido el brutal golpeo de balón que tiene el futbolista español, canterano del FC Barcelona, muchos años en el Benfica, marcando un auténtico golazo para meter de lleno en el encuentro a un Bayer Leverkusen que ya en las 3 acciones anteriores al gol, bueno, pues estaba dando mucha más sensación de peligro que en todo el inicio de partido, que en todo lo que había ocurrido anteriormente, y ese gol, el 1-1, yo creo que claramente ha hecho bastante daño al Bayern. Joshua Kimmich ha comenzado a tener muchos más problemas para juntar pases, para hacer que su equipo pudiese progresar. Ahí es cuando también Xabi Alonso ha tomado nota de lo que había ocurrido en esos primeros 20 minutos, ha pasado de defenderse en ese 5-2-3 o 5-4-1 a defenderse en un 4-4-2, que ha hecho que su equipo estuviese mucho más cómodo, mucho más asentado en el campo, impidiendo que Kimmich pudiese ser tan protagonista, cerrando mejor también los espacios por dentro. Bueno, pues en definitiva un equipo más compacto, y eso ha permitido también que el Bayer Leverkusen se sintiese más cómodo, que el Bayern ya no fuese capaz de llegar al área que defendía Lukas Hradecky, y al final, bueno, pues encontrar principalmente la conexión entre Florian Wirtz, que se ha movido muy bien por detrás de los centrocampistas del Bayern, con mucho espacio entre Kimmich, Goretzka y la línea defensiva, aprovechándolo el 10 del Bayer Leverkusen para poder conectar con un Boniface que la verdad es que en los primeros 20 minutos lo había pasado para mí mal, había perdido prácticamente todos los duelos frente a Upamecano, pero que a partir de ese momento ha comenzado a dejar bueno, pues detalles de tremenda calidad, demostrando que es un jugador, además de muy poderoso físicamente, que tiene la habilidad para regatear, para esperar al momento adecuado, para hacerse el autopase o amagar que va hacia un lado y salir hacia el otro, ¿no? Hemos comenzado a ver esa conexión entre Florian Wirtz y Boniface, y lo cierto es que el protagonista ha sido el delantero nigeriano en los duelos, principalmente ante Ulreich y también ante un Kim Min-jae, que ha comenzado a vestirse de bombero porque ha tenido que apagar varios fuegos en la defensa de un Bayern que, como os digo, estaba para mí demasiado partido, tenía mucha distancia, sobre todo entre el centro del campo y la línea defensiva,
Florian Wirtz podía recibir, darse la vuelta y encontrar los desmarques de un Boniface que, bueno, pues ha comenzado a crear muchas dudas, sobre todo en el sector derecho de la defensa del Bayern con Konrad Laimer y con Dayot Upamecano, pero Ulreich ha podido y Kim Min-jae también con algún disparo bloqueado han podido evitar que llegase el tanto del 1-2, y de nuevo el partido ha vuelto a girar. Una primera parte para mí con 3 tramos muy diferentes. En el 34, después de 10-15 minutos de clara superioridad del Bayer Leverkusen, sus mejores minutos del encuentro, hemos visto una doble ocasión del Bayern en otra acción a balón parado, de nuevo los de Xabi Alonso sufriendo en ese tipo de jugadas, como ya habían encajado el primer gol, y a partir de ese minuto 34 hemos entrado en una especie de ida y vuelta en la que, bueno, pues ha faltado control por parte de ambos equipos, pero en la que ambos conjuntos eran capaces de llegar con ocasiones claras al área rival. De nuevo Kim Min-jae teniendo mucho peso en el área del Bayern para defender acciones del delantero nigeriano, de Boniface, y también con Lucas Hradecky salvando al conjunto visitante, a los de Xabi Alonso, con muy buenas paradas a Goretzka, a Gnabry, también un disparo, si no recuerdo mal, un cabezazo, si no recuerdo mal, de Harry Kane en esa acción en el minuto 34, así que 3 tramos diferentes en esa primera parte. Y la segunda, bueno, pues ha sido un encuentro totalmente diferente, un partido con un ritmo mucho más bajo, con un Bayer Leverkusen que quería principalmente, bueno, pues tener el balón, tener el control, que no se rompiese el partido, porque ahí obviamente los locales, el Bayern, bueno, pues es un equipo más poderoso y que tiene más pegada, ¿no? El Bayern, la verdad es que era incapaz de recuperar el balón donde quería, de robar por su presión alta, de robar cerca del centro del campo para poder tener esas transiciones con las que había creado ocasiones muy claras, en mi opinión, en ese tramo final de la primera mitad. Lo cierto es que, bueno, pues pese a no poder tener muchas ocasiones, pese a no generar peligro ninguno de los dos equipos en esos primeros, diría yo, bueno, pues 20 minutos, el Bayern, Harry Kane, en las botas de Harry Kane sí que ha tenido una acción muy clara, un mano a mano en la que, bueno, pues Lucas Hradecky ha terminado completando, bueno, pues ha sido la última parada que le quedaba al portero finlandés para completar una grandísima actuación en el día de hoy en el Allianz Arena. Después, en el minuto 78, lo tengo por aquí apuntado, Florian Wirtz, después de prácticamente 20 minutos sin peligro real en las áreas, bueno, pues ha hecho un recorte maravilloso, amagando que iba a disparar con la derecha y metiéndose para disparar con la zurda en la parte izquierda de la defensa del Bayern, pero su disparo con su pierna mala se ha marchado al palo y el 1-1 parecía ya en el tramo final que iba a ser definitivo. Thomas Tuchel había metido cambios, había sacado a un Kimmich que venía renqueante, parecía ser que lo ha anunciado el propio Thomas Tuchel en los minutos previos al partido. No ha completado el encuentro, ha entrado también Mazraoui, Laimer ha pasado del lateral derecho al centro del campo, formando pareja con Goretzka, ha metido a Mathys Tel por Serge Gnabry, y lo cierto es que el francés sí que ha revolucionado un poquito el encuentro y ha sido clave para que al final Leon Goretzka, apareciendo como siempre desde el centro del campo, incorporándose al área, siendo indetectable para la defensa rival, haya podido rematar totalmente solo, prácticamente en el punto de penalti, para poner el 2-1 en ese minuto, bueno, pues ya en el 84, si no recuerdo mal, del partido, lo que parecía la sentencia del encuentro. Pero, bueno, pues el Bayer Leverkusen, ya con cambios mucho más ofensivos, ha intentado y finalmente lo ha logrado llevarse un punto después del error muy grave de Alphonso Davies, una patada por detrás, bueno, pues una acción sin ningún tipo de peligro sobre Jonas Hoffmann. Se levantaba el jugador canadiense que sabía que se había equivocado claramente en un partido que, bueno, pues era una prueba importante para el Bayern, en mi opinión, también un mazazo sobre la mesa, marcar las diferencias con respecto a los que en principio puede ser uno de los candidatos a pelear con ellos por el título, pero el error del canadiense, bueno, pues que ha permitido a Ezequiel Palacios tener la gran oportunidad para batir a Sven Ulreich y poner el 2-2 definitivo en un partido
en el que los porteros para mí han sido protagonistas. Creo que los mejores jugadores del Bayer Leverkusen han sido Lukas Hradecky y, para terminar, un Florian Wirtz, que, como os digo, sobre todo en el tramo inicial en ese tramo central de la primera parte ha sido muy protagonista, conectando con Boniface, y también en la segunda parte ha dejado sobre todo una muy buena acción individual en la que, bueno, pues ha dejado sentados tanto a Kim Min-jae como a Upamecano, pero su disparo se ha terminado marchando al palo izquierdo de la portería del Bayern de Múnich. Y por parte del Bayern, la verdad es que yo me voy a quedar sin duda indiscutible en la primera parte. Kim Min-jae y Sven Ulreich han sido los mejores, y también un Harry Kane que ha marcado el primer tanto, que ha podido participar muy poco, pero que pese a ello yo creo que es el jugador bueno, pues que más peligro ha creado en acciones en las que básicamente ha tenido que tirar de instinto, de inspiración propia, porque el equipo ha sido poco capaz de ponerle delante de la portería de Lukas Hradecky. Así que me voy a quedar con esos 4 jugadores: Hradecky y Florian Wirtz por parte de los visitantes. Por parte de los locales, Sven Ulreich, Kim Min-jae y Harry Kane. Sobre las dudas del Bayern, a mí me ha parecido un equipo al que le cuesta mucho, ¿cómo decirlo?, trabajar en el equipo, le cuesta mucho defender en equipo. Me parece que es un equipo que hoy, incluso en un partido que tenía que estar marcado en el calendario por cómo venía jugando el Bayer Leverkusen, he visto a Müller y principalmente a Leroy Sané muy desconectados del trabajo defensivo. Cuando le superaban no corrían hacia atrás. Un equipo que depende demasiado de acciones individuales al límite para solventar acciones defensivas. Hemos visto a un Upamecano que, bueno, pues durante un tramo se ha podido imponer, pero que después, bueno, pues ha sufrido muchísimo. Un Bayern al que yo tampoco le he visto capacidad para, bueno, pues superar un 4-4-2 bien plantado. Durante muchísimo tiempo ha sido prácticamente incapaz de generar algo en ataque a través de acciones colectivas, no solo de desborde individual, pero desborde individual que tampoco parecía estar demasiado bien acompañado con jugadores dentro del área, con movimientos que facilitasen ese 1 contra 1 en banda. No lo sé, a mí el Bayern la verdad es que me ha dejado una impresión bastante floja. Sinceramente, yo no lo veo como candidato, como uno de los principales candidatos a ganar esta Champions, pero es cierto que si miras el resto de equipos, es que, bueno, pues hay varios conjuntos que están muy debilitados, y eso favorece la posición de máximo favorito del Manchester City, que en mi opinión también se ha debilitado con respecto a la temporada anterior después de la salida de jugadores importantísimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Bayern tiene una semana clave. El primer encuentro no lo ha podido ganar, ha tenido la oportunidad y una acción individual fallida de Alphonso Davies, bueno, pues ha supuesto el 2-2. Dentro de unos días tiene ese auténtico partidazo en la primera jornada de la Champions ante el Manchester United, Bayern de Múnich, Manchester United, el día 20 en el Allianz Arena. Estaremos muy atentos, pero lo cierto es que este primer gran duelo en la Bundesliga, uno de los partidos marcados en el fin de semana futbolero, ha terminado con empate a 2 entre el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.